¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy? ¿Por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? Y la Corte Suprema y todo el Poder Judicial. Y yo quisiera ver al presidente del Senado, que es del Congreso, oriundo del Caribe, que ha sido mi amigo en algunas ocasiones, decirle a los Estados Unidos que aquí Colombia no baja la cabeza. O si no, estamos invitando nuevos conquistadores, nuevas espadas sanguinarias. Estamos repitiendo los horrores y los errores de hace 5 siglos. Que aquí no conmemoramos. Este no es un acto de conmemoración de eso. Algunos que se sientan felices allá con su estatua de Bastidas. Tenemos presidente, y tiene toda la razón Gustavo Petro en levantar la voz. ¿Dónde están los pronunciamientos de las Cortes ante esa grave intromisión y amenazas de los Estados Unidos contra la soberanía de nuestro país? ¿Dónde están esos pronunciamientos? Pero no solo eso, ¿dónde están los pronunciamientos de las Cortes, de las instituciones judiciales ante la amenaza de Abelardo de la Espriella? ¿Dónde están? Callados y escondidos, ¿no? Antes, dándole voz en ese medio, la FM, terminó de decir lo que dijo de la Espriella, se levanta y como si no hubiera pasado nada, la forma como lo despidieron en ese programa de Juan Lozano. Impresionante. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y recordamos que esas palabras de Gustavo Petro se dieron el día de ayer en esa ceremonia viva desde el corazón del mundo, la celebración que llena de vida a la hermosa ciudad de Santa Marta en sus 500 años, expresiones artísticas de los pueblos ancestrales, danzas tradicionales, ritmos caribeños, manifestaciones culturales que honran la historia y el espíritu de la ciudad bajo el cielo ardiente y la energía única de la hermosa ciudad de Santa Marta. Ayer vimos a Gustavo Petro sudando, vea, Gloria Inés estaba ahí, Ahmed, vea mi hermosa Santa Marta, ay Santa Marta, cómo me encanta Santa Marta. ¿Esto es como en el Rodadero? Sí, esto es Rodadero. Sí, eso es Rodadero, ahí había ayer tremendo parrandón. Qué bueno, qué bueno. Abrazos, abrazos, por supuesto, a la ciudad de Santa Marta que estaba ayer de 500 años. Les enviamos un caluroso mensaje de feliz cumpleaños y por supuesto un mensaje a la gente de Santa Marta extraordinaria, lo extraño mucho. Hoy Santa Marta, no me quería ir, no me quería ir de Santa Marta. Repito entonces, felicitaciones Santa Marta, y como lo digo, esas palabras se dieron ayer en ese evento de Viva desde el corazón del mundo. Pues después de ver y escuchar esas palabras de Gustavo Petro, les decimos bienvenidísimos, por supuesto, una vez más aquí a Colombia con C, miércoles 30 de julio del 2025, cuando se están cumpliendo 1088 días del gobierno del cambio, del gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, y 1088 días de ataques, de una brutal estrategia de ataque contra el gobierno de Gustavo Petro, con el ánimo de que esa gente vuelva al poder, y no lo van a lograr. Depende de nosotros, Entonces, les digo bienvenidos, les doy las gracias, por supuesto, a ustedes por su impresionante apoyo. Y obviamente hablaremos de ese evento, de los grandes anuncios que se hicieron para la ciudad de Santa Marta, unos anuncios muy importantes. También hablaremos del tema pasaportes, que también tuvo palabras Gustavo Petro para hablar de ese tema. Ya parece que ya tiene solución, ya todo acordado y empieza
a rodar la nueva era de la expedición de los pasaportes. Muchas cosas tenemos preparadas, muchas cosas, respuesta a Fico, respuesta a Álvaro Uribe, invitación a este último para que vayan junto con Gustavo Petro a la JEP. En fin, está muy bueno el video, esperamos, está muy bueno, no, todavía estamos en proceso de elaborarlo, pero seguro que nos va a quedar bien, así esperamos y esperamos por supuesto que a ustedes también les guste. Entonces, comenzamos con lo que tenemos como intro, como entrante el día de hoy, esas palabras de Gustavo Petro donde rechaza también las declaraciones de Marco Rubio y le pide a los Estados Unidos no entrometerse en la justicia colombiana. Envió Gustavo Petro un post, vamos a tomarlo aquí de la página de la presidencia. Le solicito a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Decenas de jueces, magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico y las relaciones de narcotráfico y el Estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por apoyar a los Estados Unidos para que ahora el gobierno de los Estados Unidos venga a irrespetarla. Le solicito a las acusaciones de jueces y trabajadores del Poder Judicial de los Estados Unidos solidarizarse con la justicia colombiana hoy agredida por un gobierno extranjero. Como vemos entonces, Gustavo Petro rechaza las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio. Aquí vemos el post, quien insinuó una supuesta instrumentalización política del Poder Judicial colombiano en el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues ese fue el mensaje que envió. Aquí lo vemos de la página RTBC, yo lo tengo por aquí. Bueno, ahora yo lo tenía por acá, pero bueno, ya lo tomamos de la página de RTBC Noticias. Los medios, por supuesto que a esas declaraciones de Marco Rubio, medios arrodillados y vendidos, y como siempre, malinformando, porque solamente emiten una parte, que es la parte de Marco Rubio, pero como son tan asquerosos, son tan sinvergüenzas estos medios, pues callan la otra parte. Y aquí entra el senador Iván Cepeda. ¿Por qué los medios de comunicación no han difundido la declaración del representante a la Cámara de los Estados Unidos, Jim McGovern? Este es el significativo mensaje del congresista demócrata cuestionando la impresentable declaración del secretario Marco Rubio de intromisión en el proceso judicial contra Álvaro Uribe en Colombia. Pero ¿qué fue lo que dijo o qué fue lo que publicó a través de su cuenta de X este congresista demócrata Jim McGovern? La administración Trump afirma que los líderes extranjeros no deberían estar sujetos al Estado de Derecho si hablan bien de Trump. Es muy erróneo apoyar la impunidad de un hombre poderoso al que los tribunales de su propio país han considerado responsable. Esta declaración, Marco Rubio, es vergonzosa. Y usted lo sabe. Aquí vemos el post, yo lo tengo por aquí. Aquí está. Incluso Gustavo Petro lo ha reposteado. Lo envía en inglés y ahí está la traducción. Un grave error apoyar la impunidad de un hombre fuerte que rinde cuentas ante los tribunales de su propio país. Y aquí vemos el post que envía Marco Rubio. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. Garzón. El gobierno de los Estados Unidos actual debe dejar de creerse el sheriff del mundo. Y es que algunos miembros del gobierno, como el señor Marco Rubio, algunos congresistas, como el señor Díaz Balar o Carlos Jiménez, se están pasando de la raya. Primero criticando, insultando a nuestro presidente elegido democráticamente y respetando nuestra soberanía. Y ahora también se quieren meter en la rama judicial y le quieren decir a nuestros jueces y juezas
a quién deben absolver o a quién deben condenar. Se metieron de lleno en el caso del expresidente Álvaro Uribe, pero les quiero recordar que ese caso comenzó hace 13 años. Tuvieron fiscal, renunció al Congreso de la República para que su caso continuara en la Fiscalía, donde el fiscal era bien amigo de él. Ha hecho todo lo posible por torcer el caso y cuando sale la condena, pues se meten ustedes. Yo les quiero recordar que fue el organismo de inteligencia de los Estados Unidos quien en un informe dijo, y está publicado, que él tenía relaciones con el narcotráfico. Esas palabras del representante Alejo Toro, aunque todos sabemos que ese caso comenzó por allá en el 2014. Ayer incluso vimos en el video, le dimos visibilidad a un hilo donde se mostraban los principales apartes de ese debate, la forma como el senador Cepeda, bien parado, le dice a Álvaro Uribe y muestra ante el país los vínculos de Álvaro Uribe con los paramilitares. Ahí se destapa todo. Y si quieren ver el video, pues los invito a que vean el video anterior. Y tratamos de hacer un hilo, pues copiamos un hilo que publicaron y lo tratamos de publicar de una forma, pues, teniendo la relación y el contexto con el que fue elaborado, pues así lo publicamos y la verdad que es muy interesante esos apartes de ese debate, recordando pildoritas para la memoria del debate del 2014 donde comenzó todo y donde se le devolvió el boomerang, porque después de ese debate es que sale Álvaro Uribe a demandar al senador Iván Cepeda por calumnia, por abuso de función pública, y ese es el caso que lo tiene hoy esperando cuál es su condena, y por supuesto todos esperamos una condena más. 9 años es lo que se habla, pues quedaría bien. Bueno, pero entonces en las palabras de Alejo Toro resume cómo ha sido este proceso, cómo teniendo amigos de la Fiscalía que comienza por allá en el 2014. Gonzalo Guillén publica esta pieza gráfica. A los que afirman que la Fiscalía está persiguiendo a Uribe, quiero decirles que es precisamente su función. Esa es la función de la Fiscalía. Perseguir delincuentes. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Los medios también, por supuesto, en esto siguen mostrando lo asqueroso y lo sinvergüenzas que son, ¿no? Un ejemplo es este post de Carol Ann Figueroa. ¡Ay, Catalina Suárez! ¿Cómo te levantas a decirnos que debemos fijarnos en que Uribe le dio la cara a la justicia luego de 13 años sacándole el cuerpo? ¿Cómo te atreves a decir que el proceso es cuestionado si todo el mundo lo vio que fue garantista? Definitivamente, Catalina Suárez, das tristeza. Carol Ann Figueroa le publica este post. Ahí están. Es que los medios son los encargados también de crear esa narrativa de que la Fiscalía está persiguiendo a Uribe. Entonces, cuando les digan eso en la calle, pues ustedes les contestan. Es que precisamente de eso, ese es el papel de la Fiscalía, perseguir delincuentes. Y que recuerden que ese caso comenzó por allá en el 2013. Eso no se les puede olvidar. Y que tienen que recordar el papel de la antigua Fiscalía, que también estamos esperando alguna investigación, alguna apertura de investigación respecto a eso, porque quedó evidenciado, como también estamos esperando el resultado de la investigación de la Corte Suprema contra Álvaro Hernán Prada, otro sinvergüenza, impresentable, dizque al frente del CNE, y ese es el que pretende manejar las elecciones. En ese es que tienen puesto y garantizar su victoria, porque lo están diciendo de esa forma. Ya que sacan al progresismo a patadas. Y vimos las declaraciones de de Abelardo de la Espriella y de Uribe también. Pero en todo esto, lo que sacamos de conclusión es que esas instituciones solo sirven o solo valen cuando no los tocan, ¿cierto? Ahí sí valen las instituciones, pero cuando los tocan, ahí sí no les gusta. Ahí sí empiezan a desplegar todo este
esta estrategia que hemos visto antes de esa decisión de la jueza Sandra y ahora lo que siguen haciendo los medios. Es que lo que hizo ayer la FM es de asquerosos. Asquerosos. La forma como este personajucho, Abelardo de la Espriella, habla y dice que hay que exterminar la izquierda, que el cáncer de Colombia es la izquierda. ¿Y eso qué origina? Ya veremos, porque trato de traer relacionado todo lo que, como ha ocurrido, y también, por supuesto, las consecuencias de esas palabras divulgadas, aplaudidas, sin ninguna llamado de atención de ninguno de esos periodistas. Antes casi lo besan cuando termina el programa, me refiero a Abelardo de la Espriella. Entonces, las instituciones les sirven cuando no los tocan, pero cuando los tocan, sí no les sirven, y ahí sí salen a degradarla, ¿no? Escuchemos a Santiago Osorio, que vea, no sabía que me seguía. Escuchémoslo porque a lo que dice. Vea lo que dice y cuánta razón tiene. Mire, presidente, yo no sé por qué motivo a un sector de la oposición solo le gustan las instituciones y solo le gusta la separación de poderes cuando los benefician a ellos y a sus amigos. Llevan todo el gobierno del señor Gustavo Petro diciendo y pidiendo respeto por el Estado social de derecho y la separación de poderes, pero cuando su Mesías es condenado, desconocen la justicia, la atacan y la amenazan de frente. Nada más esta mañana, un candidato presidencial de ese equipo de trabajo decía que a la izquierda había que destriparla después de esta sentencia, de este fallo. Aplaudo las palabras de Santiago Osorio. Las comparto plenamente. Es la verdad, es lo que estamos viendo. Ya vamos a hablar de Abelardo de la Espriella. Ahora escuchemos a Inti Asprilla. Vea, de verdes nos vamos hoy, ¿no? De los verdes buenos, ¿no? Ojo. De ninguna manera que quienes defienden el proyecto uribista se crean con la potestad de perfilar y estigmatizar a la justicia, a los jueces. La jueza Sandra Liliana Heredia este fin de semana sufrió todo tipo de ataques, comenzando por el perfilamiento por parte de la revista Semana. Han querido decir que este es un caso de persecución política, que la izquierda le armó, de persecución judicial, nada más falso. Dos reflexiones. La primera, Álvaro Uribe Vélez se metió en este caso solito. Fue él quien en su momento denunció en un intento de acabarlo judicialmente al senador Iván Cepeda tras el debate que le hizo por vínculos con el paramilitarismo. Y fue la Corte Suprema de Justicia, ningún parlamentario ni ningún activista de izquierda, quien determinó en su momento que había pruebas suficientes para investigarlo y para imputarlo por estos delitos. Otra reflexión. La jueza Sandra Liliana Heredia no buscó este proceso y por consiguiente no debería ser de ninguna manera perfilada. Álvaro Uribe Vélez tiene su destino en manos de la jueza porque él decidió también renunciar voluntariamente, él solito, a la competencia de la Corte Suprema de Justicia cuando tenía un fiscal de bolsillo. Un momento muy importante para Colombia, para la historia. Se metió solito. Él solito se metió. Y ayer hablábamos precisamente de Granados, ¿no? Porque es que la relación no es algo inverosímil. ¿Por qué? Porque Granados es el gran abogado que todos los juicios los ganaba, ¿no? Teniendo fiscalías amigas. Así grandes casos obtuvieron la victoria de este abogado, presuntamente, porque es que vemos cómo estaban alineaditos. No se nos puede olvidar también que en ese caso
de Yanira Gómez el tema de los relojes. Los entrega a la Fiscalía en el año 2018 cuando, ¿quién era? Cuando era Néstor Humberto Martínez fiscal, ¿no? Se los entrega a esa Fiscalía. ¿Y qué pasó? Nada. Después llega el nefasto Barbosa. ¿Qué ocurre? Vimos. Es que mucha gente de pronto ha visto el juicio, pero es que las audiencias era grotesco ver todos alineados. Fiscalía, detrás de esto este fiscal Jaimes, Fiscalía, Procuraduría, la defensa del Matarife, todos esos abogados, todo ese ejército pues en contra del senador Iván Cepeda, de Miguel Ángel del Río y de Reinaldo Villalba. Esa era la actuación de la Fiscalía. De pronto no los vieron mucha gente. ¿Y cómo se dio ese cambio en que la Fiscalía empezó a actuar como debería actuar? Y ahí se les volteó todo. Por eso no querían Fiscalía nueva, por eso no querían que Gustavo Petro también llegara al poder. Porque muchas cosas han pasado desde que Gustavo Petro llegó al poder. Y una de esas cosas es el haber descubierto parte. Porque hasta él mismo se vio sorprendido. Habiendo denunciado lo que había denunciado, sabiendo la corrupción tan tenaz que hay en nuestro país, Gustavo Petro se ve sorprendido cuando llega a la presidencia y encuentra esa podredumbre por todo lado. Por todo lado. Entonces, por eso era que no querían. Y por eso es que, a como dé lugar, piensan volver al poder. Y estamos en manos del CNE de Álvaro Hernán Prada, que obviamente va a actuar de forma vengativa. La personería jurídica, ojo con eso, si no le van a mamar gallo y no la van a conceder la personería del pacto. Estamos en manos de esa gente, imagínense, y de ese personaje, Álvaro Hernán Prada. Pero entonces, volviendo a lo gravísimo, y aquí ya entramos entonces a la relación y a la continuidad del video anterior. El video anterior lo terminamos con el llamado de Gustavo Petro a la Corte Suprema, a la Fiscalía, a investigar a Polo Polo, que lo vimos por ahí, que tuvo una recaída, no sé, el tema de hipertensión o algo así, lo vimos por ahí en una camilla justo en estos días. Bueno, y también entonces la denuncia a Abelardo de la Espriella. Con eso terminamos el video anterior. Y decíamos, Dios, que ojalá un ejército de abogados se tome el papel, la tarea de denunciar masivamente esas palabras de Abelardo de la Espriella. Y por supuesto, las palabras de Polo Polo como representante. Allá está con cables y todo puestos, pero la investigación se puede adelantar. La investigación se tiene que abrir y la denuncia se tiene que interponer, porque si nos vamos a esperar a que la Corte vaya y diga, a ver, ¿qué fue lo que dijo? No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y seguimos entonces esperando esos pronunciamientos por parte de esas cortes. Cuando hablamos de todo esto, ¡fum!, pasa la Asamblea Constituyente. Reformar todas esas instituciones. Listo. Entonces, ejército de abogados, pues no sabemos si ha ocurrido, pero sí sabemos que Luis Guillermo Pérez, ustedes saben que me gusta traer a Luis Guillermo Pérez, pues sí se ha tomado cartas en el asunto y ha denunciado penalmente a Abelardo de la Espriella por hacer apología del genocidio estipulado en el artículo 102 del Código Penal por su anuncio en una emisorucha de radio de su voluntad de exterminar la izquierda, al anunciar que a ese cáncer hay que enfrentarlo, derrotarlo y castigarlos con determinación. Esa gente es enemigo de la República y hay que tratarlos como tal. En mí tendrán un enemigo que hará todo lo posible para destriparlos como corresponde. Entonces escuchemos a Luis Guillermo Pérez. He interpuesto denuncia penal contra Abelardo de la Espriella
por apología del genocidio, artículo 102 del Código Penal. En declaraciones a una radio este 29 de julio, ha expresado su voluntad de exterminar a la izquierda, de destripar a la izquierda, de exterminar el cáncer que significaría la izquierda en este país y que la izquierda es enemiga de la República. Esto efectivamente puede cobrar muchas vidas y tiene que ser detenido con una acción decidida de la justicia. Este país ha sufrido una enorme violencia política. La Unión Patriótica fue víctima de genocidio político y este tipo de discursos de odio tiene una sanción universal, por lo tanto no puede quedar en la impunidad. Recuerdo de igual manera que señaló que el responsable del atentado contra Miguel Uribe Turbay es el comunismo. Espero que entregue las pruebas de ello o si no que se retracte. De igual manera está exponiendo la vida de la jueza Sandra Liliana Heredia, de la fiscal Marlene Orjuela y de todos los operadores judiciales y de las víctimas que han participado en este proceso. No todo vale cuando se quiere ser precandidato a la presidencia de la República, cuando se rayan los límites del Código Penal y de los crímenes de lesa humanidad y de la práctica del genocidio. Esto tiene que impedirse a toda costa. Y es que lo que dice Luis Guillermo Pérez es muy cierto, pero también, aparte del perfilamiento a la jueza, oiga, es que esto es para todos los que somos progresistas, la gente izquierda, los que apoyamos este gobierno, porque cualquier loco, y en Colombia sí que lo hay, cualquier loco te aparece y por el hecho de que tú seas simpatizante de Gustavo Petro, del progresismo, empiece a agredirte o vaya uno a saber. A mí me pasó tomando esta foto. Esta foto es en Ibagué. Cuando yo coloco las cuchas tiene razón y él dio la orden, esas no sé si los hayan borrado. Estaban en ese proceso cuando yo fui a la otra hermosa ciudad de Colombia, Ibagué. Pues estaba ahí solito, tranquilito, con mi camarita. Yo pensaba hacer ahí un video, una despedida o algo, hablando. Y tenía mis equipitos y mis cosas, yo ahí solo. Sin conocer, porque no conocía esa parte y simplemente le dije a un taxi que me llevara hasta el Éxito de la 80. Cuando le dije, ¿a dónde está el mural de las cuchas? Tienes razón, a ver qué me iba a decir. Allá me dejó, me bajé y me compré una botellita de agua y me fui a hacer ese video de esas tomas. No sé si estaba, bueno, de pronto si alguien en Ibagué me puede decir, yo creo que lo borraron, porque estaban que lo borraban, y además con esa alcaldesa de Ibagué, y al frente de este está el de Él dio la orden, Uribe dio la orden, que también a veces coloco en las intros y en las despedidas de mis videos. Pues estando ahí tranquilito, pasó un tipo y se me paró al frente, oiga, pero de la nada, me empezó a putear con toda. No sé si era que me conocía, no sé si era por el solo hecho de estar grabando ahí, no tenía ni idea, porque yo en el momento que él me vio, yo todavía apenas estaba cuadrando la cima. Por eso no tengo ningún audio de lo que yo estaba hablando ahí, porque apenas estaba cuadrándome en la luz y tal. Cuando viene y me pega semejante madreada, que le faltó fue bajarse, estaba en una moto, le faltó fue bajarse. Y yo veo al frente, yo estaba en él dio la orden, y veo al frente aquí en esta cuadra, en esta acera, pues un personaje ahí también parado, esperando, no sé, si sumarse a la agresión o ayudarme. Yo lo que sí vi fue que en esas pasa un muchacho en una moto y me sacó corriendo este infeliz de ahí. Yo quería hacer mis videos ahí. Y pasa un muchacho en una moto y yo le vi cara como de moto taxista porque llevaba el casco acá en la mano y le saco la mano así de una y ¡paras! El muchacho me para y me le monté. Eso casi boto el teléfono y todo y me fui. Y mirando a ver si me iba a perseguir o qué. Ni siquiera sabía cómo decirle al muchacho que me llevara a donde tenía el pichirilo, porque ese día había pico y placa. Y entonces había dejado el pichirilo y creo que le estaban así le estaban arreglando un pajarito que tenía por ahí. Entonces tenía que hacer roña hasta que llegara que acabara la hora del pico y placa. En fin, pero por allá me fui después dando vueltas y contándole al muchacho lo que me estaba pasando, sin saber también si este valle me salga igual, pero no, le dije, no, es que este tipo no sé si me iba a robar, no le dije nada del activismo que estaba haciendo ni nada.
no sé si me iba a robar y y el muchacho por allá me sacó. Incluso resultó hasta buena gente y después cogí el número de él y él me movilizó varios puntos cuando no podía por el pico y placa o cuando a veces era mejor pues irse en moto a diferentes puntos. Fui al centro, me fui a varios lados, a la guitarra, a varios puntos en la ciudad de Ibagué, que de verdad que me encantó. Pero mucho loco suelto hay por ahí, y que esas palabras, sin ningún tipo de manifestación hacia o reprochando esas palabras por ninguno de los panelistas, eso genera que cualquier loco salga por ahí y te meta una madreada o te meta, Dios mío. Por eso yo ayer cuando terminé el video decía, Dios mío, hay que cuidarse y mucho en Colombia, porque de verdad hay locos que cualquier momento, mire, y aquí traigo, bueno, es que lo que traigo acá a continuación es esto. Seguimos entonces con lo mismo. Periodismo, medios, la forma como manejan y cómo tratan las noticias. Y uno de esos personajes nefastos de los medios de comunicación, y no hablo de perfilamiento ni nada, porque esta señora cada vez que se le dice algo entonces termina diciendo que es que la están perfilando. Me refiero a Diana Saray Giraldo, otro ejemplo de eso que la prensa está haciendo. Vea lo que dice esta mujer: no discuto la condena contra el expresidente Uribe, pues los fallos deben acatarse o impugnarse dentro de la misma justicia. Pero dice todo del camino que tomamos como país, el que mientras el expresidente es condenado, exmiembros del secretariado de las FARC sigan completamente impunes por los miles y miles de delitos que cometieron. ¿Ah? Chao. No deja de ser contradictorio que mientras el expresidente Uribe hoy es un condenado, exmiembros del secretariado de las FARC acompañan al presidente de la República en eventos de significación patria. Como el pasado 20 de julio, cuando algunos de ellos hicieron parte de la delegación que acompañó al presidente Petro en Santa Marta. No deja de ser contradictorio ver a los exmiembros del secretariado de las FARC aplaudiendo la condena contra el expresidente Uribe, mientras ellos siguen absolutamente impunes. No deja de ser contradictorio ver a los miembros del secretariado frente a desfiles militares, mientras el presidente que los combatió espera el monto de su condena. Esos hechos muestran claramente el rumbo que decidimos tomar como nación. Infeliz. Este post es una grosería total. Y puede mucha gente decir, es que tiene razón, pero es que hay un proceso de paz. Eso no lo sentó allá Petro. Hubo un proceso de paz que les dio ese cargo, ¿cómo decirlo? Pero eso se acordó. Que estén allá sentados, se acordó en un proceso de paz. Eso no fue Petro. Y eso es criminal lo que hizo Diana Saray Giraldo. Y lo único que va a lograr es que ahora maten gente que ha hecho la paz. Esas palabras significan eso y llevan a eso. Lo que más discuto a la extrema derecha es su búsqueda de mantenernos en violencia permanente de la que no gana Colombia sino la mafia. Y ganan ellos. Esa búsqueda de mantenernos en violencia es lo que a ellos les gusta y así es que ellos ganan. Y estos periodistas, pues también, así les gusta entonces el país. ¿Será que no tienen familia o qué? Yo no sé, pero ese es el país que les gusta y ese es el país que ellos sueñan para sus hijos. Pero es que no solo ellos son colombianos, nosotros también somos colombianos y nosotros vamos a luchar porque esa gente no vuelva. Ese es el gran ejemplo. Ese es el ejemplo. ¿Y eso qué genera? Pues por supuesto lo que dice Gustavo Petro. No, es que ¿cómo es posible que al iluminado Álvaro Uribe esté condenado y usted, guerrillero infeliz? Pues ¿qué genera? Vean, se exacerbaron las amenazas y mensajes de odio tras el fallo que condena a Uribe. Lo que le han hecho a María José Pizarro, a María del Mar y a toda su familia. Esto es terrible. Vean. Responsabilizo de cualquier hecho a quienes de manera irresponsable han incendiado el debate público con mentiras y estigmatización. Ahí está, señora Diana Saray Giraldo. Ahí está.
lo que dice Uribe. Ahí está lo que le dieron visibilidad en la FM. Y no solo en la FM, porque lo han replicado todos los medios y lo han aplaudido. ¡Ah! Abelardo de la Espriella. ¿Ah? ¿Ah? Pido a la Fiscalía una investigación urgente. Y estas imágenes no me gusta mostrarlas, pero ante la gravedad, no la muestro de verdad. Porque no. Voy a describir la imagen. Muestran el momento del velorio de Carlos Pizarro, el papá. Es increíble, esta gente es un asco. Y dice una cuenta: pronto veremos esta postal de Petro Gustavo, Iván Cepeda, María José Pizarro, María del Mar Pizarro y todo el Pacto Colombia. Y publican la imagen de Carlos Pizarro en el ataúd. ¿Ah? Vea este. Yo personalmente soy gringo. Tengo a dónde irme. Pero me quedo en Colombia a pelear contra Gustavo Petro y sus criminales. Mando a mis hijas a mi país y acá me quedo a pelear a muerte contra esos achetantas. Acá solo se soluciona esto a balín. Cita Bolívar, cita María José Pizarro. Gringo. Por acá hay otro, vea. Cállese, vamos a subir a Botero para que les llene la jeta de plomo. Y muchos más, muchos más. Mira, aquí publicó otro. ¿Quién es usted para pedir cosas? Una HP que nadie sabe quién es, aparte de ser hija no reconocida. No, para que lea. Impresionante. Y esperamos a ver si la fiscalía actúa, porque lo que han hecho contra María José Pizarro ha sido bárbaro, ha sido muy cruel y se han pasado la línea. Pero eso es lo que originan, y por eso también no sé, es que aquí uno ya no sabe ni qué pensar. Pero el Polo Polo va y suelta todo lo que soltó y que sabe que la embarró con C. Y lo ve uno después por allá lleno de cables en una camilla. Vamos a ver qué ocurre, porque como empezamos el video, ¿dónde están los pronunciamientos de las altas cortes? ¿Dónde están? A la FLIP no le vamos a pedir nada, eso es otro poco de sinvergüenzas. Y esto, ahí sí ya no es cuestión de que solamente no pueden proteger contenido, no pueden censurar contenidos, no. La FLIP obviamente es un asco de institución, definitivamente. Pero ojo, en toda esta ola de ataques graves, el de Álvaro Uribe. Cuando usted renuncie, Gustavo Petro, y vea cómo coloca presidente Petro, ni siquiera presidente la palabra completa, ¿no? Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero, mire el argumento, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico. Y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia de invitarlo a la JEP. No estoy intoxicado. No he dejado salir sangre por litros, ni mía ni de nadie, ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu. Otros se intoxican del poder y del crimen. Mantengo mi espíritu libre, no tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí. Estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria. Eso sí, me torturaron 7 días y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Y miren esta parte. Así que puede usted proceder, expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad. Estoy dispuesto que vayamos nosotros dos a la JEP.
Qué bueno, qué bueno. Pero oiga, ya que estamos entonces de peinadita, sigamos por la misma línea. Y ahora, siguiente, a pasar a la peluquería. Fico Gutiérrez, que también se llevó la suya. ¿Vieron en la miniatura la imagen de Petro peluqueando y peinando a Fico Gutiérrez? Mira lo que dice este personajucho a través del otro pasquín, que es el colombiano. Quienes hicieron parte de grupos terroristas hoy están en la presidencia. Y Álvaro Uribe, quien los combatió, hoy ha sido condenado. Uy, aquí Garzón ya lo puse, pues el amigo. Trampa de Fico. Los grupos terroristas más grandes del país se llaman paramilitares. Pusieron de blanco a la población civil, que es lo que define el terrorismo. El expresidente Uribe no combatió el terrorismo paramilitar, sino que pactó con él varias veces. El pacto del paramilitarismo con el Estado en Santa Fe de Ralito se volvió ley de la República y eso provocó la desmovilización de paramilitares en las comunas populares de Medellín, en las que la tenían aterrorizadas. Muchos políticos ganaron en Medellín electoralmente y en sus bienes personales, con los votos que ese terrorismo paramilitar controlaba en Medellín. Hasta gobernaron con ellos. A esa gobernanza paramilitar la llamaron gobernabilidad. Gobernabilidad. ¿Ah? Ahora hay muchos... Uy, pasó Fajardo por ahí, cuidado. Ahora hay muchos exponentes políticos de la gobernabilidad que olvidan que gobernaron con el peor terrorismo de la historia de Colombia. Un análisis de Fico es el mismo mediático de décadas. Oculta una confusión mental y de términos para confundir a la sociedad. Una cosa es insurgencia contra el Estado, otra defensa desde el Estado ante la insurgencia. Defensa estatal que usó el terrorismo y se dejó financiar del narcotráfico. Los delitos de rebeldía políticos no son los mismos que los crímenes de Estado. Estos crímenes contra la humanidad, como los de Hitler. ¿Ah? Entonces, viendo el común denominador, ¿no? La retórica vuelve a ser que Petro era un guerrillero y que Petro es presidente y que el Matarife, entonces, el gran colombiano que combatió la guerrilla, el condenado. ¿Ah? Ahí lo vemos, la misma similitud en las palabras de Uribe, las palabras de Fico, por allá las palabras de toda esta gente. Y como si esto no fuera poco, sale el nuevo presidente del Senado, Lidio García Turbay. La decisión de primera instancia en contra del presidente Uribe es lamentable, pero no constituye el final del proceso. El Estado de Derecho establece mecanismos y recursos para que se revaloren los argumentos y las decisiones tomadas. Expresamos nuestro pleno respaldo al expresidente en estas instancias y confiamos en que podrá demostrar nuevamente la solidez de sus fundamentos. Esperamos que sus argumentos sean evaluados con la seriedad y el rigor que exige un caso que, debido a su naturaleza, despierta tantas pasiones. Se me iba a meterle un garzón, pero bueno. ¿Ah? La reencarnación de Efraín Cepeda. No, señor presidente del Senado. La justicia es independiente del legislativo y es un principio liberal. Respetarla. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Bueno, pero ya le hemos dado bastante, hemos votado bastante corriente, hemos dado bastante información. Quería dividir el video pues en dos partes. Obviamente, lo primero, las reacciones que ha tenido esa decisión de la jueza Sandra Heredia, la sentencia en contra de Álvaro Uribe, y
Y lo otro que quiero mostrar, por supuesto, que las cosas siguen, ¿no? Hay mucho más allá de este caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en Santa Marta, esos grandes anuncios para la hermosa ciudad de Santa Marta. Entonces, dejamos el tema del juicio, las reacciones de Álvaro Uribe, obviamente pendientes a cualquier otro tipo de información que surja a raíz de esto, pero vamos avanzando con otros temas también, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar, ya dándole esta segunda parte del video, es que ya han sido elegidos los presidentes de las 7 comisiones constitucionales de la Cámara. Entonces tenemos aquí este cuadro, a ver. Las 7 comisiones serán dirigidas en un último tramo por aliados del gobierno Gustavo Petro. Vamos a ver si eso lo publica La Silla Vacía, ¿no? Gabriel Becerra, entonces, del pacto, queda presidente de la Comisión Primera. Acá hubo algo, pues, no ilegal, porque es una decisión, pero se recurrió a una moneda para la elección de Gabriel Becerra. Aquí dice, porque publica de una vez la prensa, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara fue elegido a cara y sello. ¿Cómo así, maestre? Y para mucha gente dirá, pero ¿esto qué es esa grosería? ¿Cómo así? No es insólito. Lo contempla la ley quinta, lo postea Heidi Sánchez Barreto. Lo contempla la ley quinta en su artículo 135, inciso 3. Si hay empate en la votación, se decidirá a la suerte. Artículo 135, empates. En caso de empate o igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime la presidencia. En último caso, se indicará expresamente en el orden del día que se trata de una segunda votación. Si en esta oportunidad se presenta nuevamente empate, se entenderá negada la propuesta. Los casos de empate en votación para una elección se decidirán por la suerte. Así que no es algo anormal esa imagen que vimos el día de ayer, ¿no? Entonces, Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera, Mauricio Londoño, presidente de la Comisión Segunda de la U, Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera, Liliana Rodríguez, presidenta de la Comisión Cuarta del Partido Verde, Eric Velasco, del Pacto Histórico, presidente de la Comisión Quinta, Jaime Rincón, de la Curules por la Paz, Comisión Sexta, y Camilo Ávila, de la Comisión Séptima. Dice aquí, según esto, aliado del gobierno, opositor en naranja. O sea, no tiene ningún aliado porque todos están verdecitos, todos están en verde, según la silla vacía. Y turno ahora, por fin, llegamos a las palabras, a todo lo que se dio y a esos grandes anuncios que se dieron el día de ayer en la hermosa ciudad de Santa Marta. Nos vamos para RTVC Noticias, entonces, y comenzamos acá con buenas noticias y escucharemos a Gustavo Petro. Santa Marta, hermosa, será la ciudad del agua. ¿Cómo así? Presidente Gustavo Petro anuncia plan histórico de inversión ambiental y saneamiento. Durante los actos conmemorativos por los 500 años de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro anunció una inversión sin precedentes para resolver estructuralmente los problemas de agua potable y saneamiento básico en la ciudad. En el marco de esa conmemoración de los 500 años de fundación de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro presentó uno de los anuncios más ambiciosos de su administración para el Caribe colombiano. Una solución integral al agua y al saneamiento básico que promete transformar estructuralmente el abastecimiento hídrico de la ciudad. El plan contempla inversiones alrededor de $1 billón y apunta a resolver tanto el déficit de agua potable como los problemas del vertimiento de aguas residuales, con un horizonte de cobertura que podría llegar a los 100 años. El principal problema de la región, que tiene múltiples causas, es el agua.
afirmó el mandatario, quien subrayó que esta crisis no es solo técnica, sino ambiental y estructural. El agua nace en la sierra, pero escasea en la sierra. La sierra necesita presupuesto, debe integrarse al Fondo Vida del Ministerio de Hacienda. Restaurar la sierra para garantizar el agua. El presidente advirtió que la tala y la destrucción ambiental en la Sierra Nevada están afectando gravemente la producción de agua que alimenta a Santa Marta. Comparó esta situación con la depredación de la Amazonía y propuso incluir a la sierra como zona prioritaria del Fondo Popular para la Vida. Nosotros queremos que la región de la Sierra Montañosa se vincule como objetivo al Fondo por la Vida y que de los 600 millones salgan dineros suficientes para cuidar la naturaleza y repoblar de seres naturales la Sierra Nevada de Santa Marta, expresó. Plantas desaladoras para abastecer toda la ciudad. Uno de los ejes del anuncio es la construcción de 2 plantas desalinizadoras, una en Taganga, qué bueno, y otra en el sur de Santa Marta. Zonas claves por su importancia turística, hotelera y residencial. Las plantas permitirán potabilizar el agua de mar y llevarla a distintos sectores del distrito que históricamente han sufrido escasez. Estas plantas garantizan agua potable suficiente para toda la ciudad, dijo el presidente, quien calificó el recurso como superpotable y afirmó que Santa Marta será una región del agua. Según explicó, el gobierno ya firmó una partida de 773 mil millones por vigencias futuras, además de asignar recursos en el presupuesto del año entrante para financiar estas obras. El 70% de la inversión será asumida por la nación. Y aparte, una granja solar para sostener las desaladoras. El mandatario también señaló que las plantas desalinizadoras funcionarán con energía limpia proveniente de una granja solar que será construida específicamente para este fin. ¡Ah, qué bueno! Las desalinizadoras se tienen que mover con energía que tienen que venir de la construcción de una granja solar, declaró, resaltando que esta fuente renovable representa una de las principales riquezas naturales de la ciudad. Rehabilitación urbana, Evar Norte, Mamatoco y más. El plan no solo contempla obras nuevas, sino también la rehabilitación de infraestructura clave en el sistema urbano. Con una inversión de 34 mil millones ya comenzó la rehabilitación de la estación de bombeo de aguas residuales Evar Norte, uno de los principales componentes del plan de desarrollo de la ciudad. Esta estación recoge las aguas residuales de Santa Marta, Gaira, El Rodadero y zonas aledañas. El proyecto garantizará el funcionamiento eficiente de este sistema, disminuyendo los frecuentes desbordamientos de aguas negras en sectores como el Centro Histórico, la Avenida Santa Rita, la Calle 22, Pescadito, El Boro, Olaya Herrera, Bellavista, Los Cocos, la Tenería, la Sociedad Portuaria, entre otros. Oiga, pero yo vi en el Rodadero, terrible, cuando llueve se inunda y lo que me decía el señor donde me estaba quedando era que no es que no hubiera acueducto, porque la gente dice, es que aquí no hay acueducto. No, sí hay acueducto, pero no es el acueducto suficiente para todo lo que ha crecido y todo lo que, pues imagínate, yo estuve ahorita hace poco, y edificios, pues eso es lo que ocurre, no están preparados para todo esa gran infraestructura en que se ha convertido y que sigue creciendo en el Rodadero. Vi otra parte. Ya no es tanto en el Rodadero, sino a la salida, no sé cómo explicarlo, pero hay muchas zonas ahora también, edificios, construcciones nuevas por montones y carísimo, ¿no? De 500 millones mínimo. Pero sí me llamó la atención eso, entonces también me imaginamos que vendrán soluciones para el tema del Rodadero. Pero bueno, ya hemos hablado bastante, he leído bastante, escuchemos a nuestro presidente Gustavo Petro. Por eso el gobierno también ha firmado en el presupuesto que hoy se entrega a la Nación, al Congreso, 773 mil millones de pesos. No estoy hablando de cualquier cantidad. Será por vigencias futuras más el presupuesto del año entrante. Hay que estudiar este año, en estos meses que quedan, para unas plantas desalinizadoras en Taganga y sur de Santa Marta. Es Ministerio de Vivienda, aquí está el viceministro, parece viceministro, porque le vean la cara y si no lo hace, ya saben con quién lidiar. Y la ministra de Vivienda está por ahí. También párate porque te corresponde lo mismo. Viene de un programa de mejoramiento en Santa Marta y en La Guajira. Estas plantas
garantizan agua potable suficiente para toda la ciudad. De acuerdo a los cálculos, hay plantas que pueden ya dar agua para ciudades de hasta 14 millones de personas. Arabia Saudita toma agua de ese tipo de plantas. 14 millones de personas. Aquí no tenemos tal cantidad de gente, porque es mucho más fácil y simple una oferta de agua potable, súper potable, para el conjunto de la población, aunque aún hay ofertas de agua líquida que la misma naturaleza nos ofrece y que puede crecer si se revitaliza la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, que tenemos dos fuentes, una de mediano plazo y largo, otra que tiene que ser inmediata. Esta va a ser una región del agua sin escasez, y eso es lo que promete y empieza a hacer este gobierno del cambio. La nación, el distrito va a aportar algo ahí, ¿no? Ese es el acuerdo, 30% y nosotros 70% del valor total. Tubos, el alcantarillado, las tuberías, hay una inversión que se va a entregar a la empresa de servicios públicos de Santa Marta. Me gustaría devolvérsela a la ciudad el último día de mi gobierno, tratando de garantizar que esta inversión de 5.762 millones, ¿dónde está Yanot? Párese Yanot, porque usted es el interventor del acueducto de Santa Marta. Tiene que ser devuelto el acueducto a Santa Marta, como se lo dije el primer día de mi gobierno, pues no a usted, sino al que estaba ahí. Pero aquí la garantía es que 55.762 millones de pesos sirvan para la línea de conducción del Roble, dijo usted, la optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Mamatoco, la organización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Suca y la optimización electromecánica de algunas estaciones de bombeo. Y vuelvo al agua. Claro, depredar la sierra, cortarle sus árboles, quitarle su vida, expulsar indígenas aún más, no hacer un pacto con el campesinado que como colono allí vive, tratando de solucionar problemas mercantiles y de riqueza con tierra en una reforma agraria, señor Harman. ¿Está Harman por aquí? No. Estaba en La Guajira repartiendo tierras a los huihuas en La Guajira. Ha hecho que escasee el agua en esta ciudad. La destrucción de la sierra, tal cual la destrucción de la selva amazónica, le quita el agua a Santa Marta, le quita el agua a Bogotá. Y por tanto una solución que no es de corto plazo es volver a sembrar la Sierra Nevada. Y eso se hace con dinero, pagándole al campesinado y a las comunidades indígenas porque dejen revivir la biodiversidad natural que existe aún y que existió más en la Sierra Nevada. El alcalde y gobernador, nosotros queremos que la región de la sierra montañosa se vincule como objetivo al Fondo por la Vida y de los 600.000 millones salgan dineros lo suficientes para cuidar la naturaleza y repoblar de seres naturales la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso hará aumentar el agua, pero en ciclos naturales. Y aquí se necesitan ciclos urgentes. Hemos querido otro punto, que se cree la Facultad de Ciencias Cuánticas de la Universidad del Magdalena. Ya esto no es de cero. Ya creó el programa Aluna IA, que trata de articular, y aquí ya las comunidades indígenas tienen que ponerse a la altura de esta discusión, entenderla, con la gente que está dirigiendo la Universidad del Magdalena,
porque Aluna ya es un programa de inteligencia artificial que trata de digitalizar las culturas ancestrales. Discusión. Eso que llaman poner en la nube, no queda en la nube, queda dentro de la fibra óptica. Más que nube, sangre. La información va por las venas de la comunicación del mundo de hoy, y esas venas se llaman fibra óptica. Entonces no están arriba, están abajo del mar y están rondando por la superficie. Esa información tiene que ser colombiana. Eso se llama soberanía digital. Ojo, funcionarios, cualquier firmita por ahí nos quita la soberanía sobre los datos y nos la manejan otros extranjeros, incluido el genoma humano, el genoma natural y la cultura. Entonces la necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Thomas Angrej. De paso, Saade, lo he visto, se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. No he visto la bulla, pero se acabó ese monopolio, porque esos datos, de acuerdo al contrato, pasarán una vez tengamos las máquinas, porque ni máquinas teníamos en la imprenta. La imprenta es una tristeza. Pudiendo hacer todos los libros de educación en Colombia gratuitos, ustedes no tienen ni máquinas. Las dañaron, las rompieron o se las robaron. Entonces aquí los datos los maneja Colombia y de manera pública para Colombia. Ojo, porque si no, viene otro extranjero conquistador y también se roba el oro a cambio de espejitos. Este tema entonces se trabaja con la Universidad del Magdalena. El lote tiene 5.041 metros cuadrados. Dentro de su campo, 30 espacios modulares de aulas. Y la inversión va a ser de 65.000 millones de pesos que pone el gobierno nacional. Significa que la Universidad del Magdalena va a ser vanguardia de la educación en Colombia. Lo escucharon, ¿no? Dos temas importantes que se anuncian en esas palabras que acabamos de escuchar de Gustavo Petro. Primero que todo, 65.000 millones de pesos para la Universidad del Magdalena, con el objetivo o con el fin de que se cree la Facultad de Ciencias Cuánticas, impulsando la soberanía digital y de datos en el país. Soberanía digital y datos en el país, impulsando esa soberanía, y escuchamos el dato, la última noticia. La necesidad de controlar esos datos en Colombia no es un capricho ni una acción contra la empresa Thomas Angrej y Sons. Es una decisión basada en la defensa de la soberanía digital del país. Con el nuevo contrato firmado con Portugal para la emisión de pasaportes, los datos de las y los colombianos serán administrados directamente por el Estado colombiano de manera pública y sin intermediación de empresas extranjeras. Los datos los maneja Colombia y de manera pública para Colombia. Ojo, porque si no, viene otro extranjero conquistador y también se roba el oro a cambio de espejitos. Esa frase, por eso la repetí. Viene otro extranjero y se lleva el oro. Otro extranjero conquistador y se lleva el oro a cambio de espejitos. Hágame el favor. Tremenda esa frase que da Gustavo Petro. Le dice Gustavo Petro a Alfredo Saade, porque esto no está teniendo bombo. El Estado colombiano producirá por primera vez en la historia libretas para pasaportes y etiquetas de visa. Lo ha publicado la página o la cuenta de la Cancillería de Colombia. Entonces leamos aquí una parte de este comunicado
El Estado colombiano producirá por primera vez en la historia libretas y pasaportes y etiquetas de visa en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, firmaron el día de hoy, 29 de julio del 2025, con la Imprenta Nacional Casa Dom Moneda de Portugal, el convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documento de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia. Entre las entidades de los dos países se anuaron esfuerzos administrativos y técnicos para implementar el nuevo modelo del servicio de pasaportes, incluyendo el suministro, personalización, custodia y entrega de libretas y etiquetas de visa con zona de lectura mecánica. Esta alianza estratégica fortalecerá la soberanía tecnológica de Colombia en la emisión de documentos oficiales a través del mecanismo de cooperación descrito en el convenio mencionado y refleja el compromiso de ambos gobiernos con el desarrollo de capacidades locales mediante la transferencia de conocimiento, capacitación técnica y cooperación bilateral. A ver qué hay otra parte aquí. El convenio se firmó conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que autoriza a las entidades administrativas a asociarse entre sí o con otras entidades públicas para el desarrollo de actividades relacionadas con funciones complementarias de su competencia, así como en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993. La Presidencia de la República, en cabeza del señor presidente Gustavo Petro, y la ministra de Relaciones Exteriores, encargada Rosa Yolanda Villavicencio Mapi, a través de esta acción brindan a los colombianos la garantía en la expedición de los pasaportes. Con la firma de este convenio se fortalecerán entonces todas las capacidades necesarias para que el gobierno de la República de Colombia, por primera vez en la historia, produzca y expida de manera directa las libretas de pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visa. Listo, por este lado entonces ya es una gran noticia que nos alivia también que saber que nuestros datos no están en manos de cualquiera y no esas empresas de muy dudosa reputación, y lo decimos así. Aquí que Tomás Regna, los hermanos Bautista y todo su conglomerado. Pero esto no quiere decir que quedemos tranquilos, ¿no? Porque por allá, al principio hablábamos, ¿no? Albarnán Prada, el CNE, la registraduría, el contrato que hizo la registraduría para las libretas, para los tarjetones electorales y todo este tema, el esfero, que no se nos olvide, el tema del esfero, eso lo tenemos que tener claro, pero a ver qué pasa con ese contrato que le hicieron a una empresa afín, filial de Thomas Gregg & Sons, los hermanos Bautista, referente a las elecciones, que es lo que nos preocupa, porque no vamos a dejar las elecciones en manos de ese Albarrán Prada, y aquí también pedimos los abogados que instauren demandas y denuncias. ¿Cómo así que este personaje nos va a manejar las elecciones en alianza con esa registraduría, con contratos que se pasaron por la faja, lo que ordenaba el gobierno, de cortar toda relación con ese Thomas Gregg Sons, hermanos Bautista, pero aún así hicieron caso omiso a esa orden? Entonces, nosotros atentos. ¿Que se pueda tumbar ese contrato? No lo sabemos. Eso ya son cuestiones legales, que en eso no nos metemos. Ojalá le pudieran tumbar ese contrato a esa gente para las próximas elecciones. No sabemos si eso se puede hacer, lo decimos, eso ya ignoramos ese aspecto. Entonces, clarito, el Estado colombiano producirá por primera vez en la historia libretas para pasaportes y etiquetas de visa. Y escucharon, ¿no? La Imprenta Nacional. Eso, se robaron hasta las máquinas, ¿no? Ni máquinas existen en una imprenta nacional. Es que increíble, increíble. Bueno, ya hemos hablado, hemos visto, hemos leído, escuchado bastantes cosas, bastantes temas, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, pues trato de traerlo aquí aglutinado para mostrarles a ustedes una información de otra forma, eso sí, tratando de manejar una relación, aunque a veces parezca que nos pegamos unos brincos y otro brinco acá, y ahora nos pegamos otro brinco porque nos vamos para las ñapitas, el vendaje, el bonus track, aquí en Colombia con C. Y la primer ñapita que tenemos es a Harman.
Harman Felipe, gran labor. Ahí escuchamos a Gustavo Petro que estaba por allá en La Guajira entregando tierras. Y aquí traigo a la gata en el tejado, que dice: señora innombrable, candidata innombrable, en vez de meter sus narices en las decisiones de la justicia con respecto al fallo en el caso de Álvaro Uribe, debería pedirle a la familia de su esposo que devuelvan las tierras que se han robado. Cínica. Escuchemos a Harman. Usted habló de unos predios de los Génicos, específicamente ¿cuáles son? Estamos hablando de unos predios muy valiosos que están en la Sociedad de Activos Especiales, que se supone que les quitaron hace muchos años, pero que efectivamente administradores y gente también de su confianza siguen bajo su tutela y administración. No tiene sentido que los bienes de la SAE sigan en manos de lo que la justicia se las quitó. Hoy tenemos la responsabilidad de que ya estos predios no van a ser comprados por la ANT, van a ser transferidos de forma directa a la ANT. Entonces nos va a tocar ir finca por finca a hacer esas recuperaciones y a poner esa tierra en disposición y en manos campesinas. ¿Pero de qué fue la falla? Exactamente quién tenía que hacerle el control directamente al proceso. Todos sabemos lo que ocurría con la Sociedad de Activos Especiales en otros gobiernos, pero te voy a poner un solo ejemplo. Finca Las Américas, que yo mismo recuperé en el municipio de Chimichagua. Pasó del Ñeñe Hernández a Blanco, señalado y acusado por asesinar los sindicalistas de la Drummond. Pasó de Blanco a Hugue Rodríguez y llega a un tribunal de justicia y paz y tiene una medida cautelar. Cuando llegamos a la finca, el señor Hugues tenía su ganado desplegado por toda la hacienda, cuando se supone que la justicia se la había quitado. Y sin embargo, cuando hacemos esa recuperación, entra en calambre la clase política del departamento del Cesar, aullando contra la Agencia Nacional de Tierras. Hoy, de forma determinante, tenemos que decir, la tierra de la SAI, del fondo, y la tierra baldía de la nación se la han robado en el Cesar y en Colombia. ¿Tendrá algo que decir la señora Géneco? ¿Tendrá algo? No, por supuesto. Esas imágenes las obtuvimos de Entérate Valledupar. Era el medio que ha publicado, y por supuesto darle los créditos a ellos, esas palabras de Harman, ¿no? Entonces la señora Géneco tendrá algo que decir. Cínica. Y aquí también destacamos la labor de Harman, ¿no? Lo he dicho ya en varios videos. Me parece uno de los mejores funcionarios que actualmente están en el gobierno del cambio. Esperamos que continúe por esa senda, porque vaya labor la que está haciendo. Y lo que dijo, ¿no? Me va a tocar ir finca por finca. Lo hemos visto por allá llegar en torochas, esas imágenes, Dios mío, que por allá hasta que llegó caminando 2-4 horas, de 2 a 4 horas, bueno, caminando muchísimo, y llegó con los pies ampollas, barro, de todo. Harman Felipe, destacamos esa actuación de este funcionario, uno de los mejores funcionarios, como decimos, del gobierno del cambio. Siguiente ñapita. Aquí traemos a Gustavo Petro. ¿Qué dijo Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que citó? Grupo Nutresa reportó ingresos por 10 billones de pesos en el primer semestre del 2025. Según la empresa, esta cifra representa un incremento del 14.5% respecto al mismo periodo del año pasado. Ay, que nos íbamos a volver como Venezuela. ¿Cómo hubiera sido de diferente? Y aquí hacemos un frenazo. Porque recibió un comentario, un mensaje, y tiene razón. Nosotros también tenemos que... Aquí lo decimos siempre. Lo decimos más que la presidencia, que también es importante. Tenemos que tener en cuenta la elección del Congreso, las listas a ese Congreso que vamos a efectuar por el pacto histórico, las listas cremallera que se ha hablado, ¿no? ¿Cómo se van a conformar esas listas? Porque como es de importante la elección del presidente, lo primero que tenemos que hacer es elegir ese Congreso decente. Y ojo, que también me hacía caer, me anotaba en su comentario, que tenemos también mucho cuidado con los alcaldes y gobernadores, que ese es otro punto también que siempre fallamos. Así como se vota para el Senado, que se votó por Petro, 11 millones y tanto, y por los candidatos del pacto 2 millones, esa diferencia de 8 millones y pico de votos, ¿a dónde se fue? Entonces, igual que pasa en ese caso, también ocurre con la elección de alcaldes y gobernadores, gente votando por las mafias locales, a cambio de espejitos.
digámoslo así, tomando las palabras de Gustavo Petro, ¿no? A cambio de un tamal, para ser más concretos. Eso es lo que ocurre y eso también tenemos que hacer énfasis. La elección del presidente, la movilización de esos 15 millones de personas también votando por las listas al Senado, a la Cámara de Representantes. Ese mismo movimiento votando por alcaldes, gobernadores, gobiernos locales, porque también hemos aprendido y nos hemos dado cuenta que nada sacamos siendo el presidente cuando tenemos alcaldes como Fico, como el Char, como el Galán, como el de Bucaramanga, el Pastorcito Paraco, en fin, y muchos por ahí, ¿no? Entonces son muchas cosas y agradezco el mensaje, el comentario que me enviaron, porque sí, tiene razón. Hacemos énfasis en el presidente, tenemos que hacer mucho énfasis en las listas al Congreso, al Senado, Cámara de Representantes y por supuesto alcaldes y gobernadores. Eso es el grupo de cosas que tenemos que hacer, tenemos que definir, tenemos que decidir y tenemos que trabajar cada uno en nuestra forma para movilizar personas que no las que ya sabemos que van a votar, no, las personas que no han votado, jóvenes que no han votado o que votan por primera vez, personas treintañeras, cuarentonas, cincuentonas, adultos mayores también, muchos de pronto no se han untado de este tema político y que ahora es el momento también porque los necesitamos a todos tenemos que unirnos. Entonces ahí está el paréntesis que quería dejar, porque cómo hubiera cambiado o cómo hubiéramos podido lograr ese gran cambio, a pesar de que sabemos que las instituciones están gobernadas por uribistas y que eso ya no se hace por elección popular, pero cómo hubiera avanzado el país si hubiéramos tenido alcaldes afines y sobre todo también, por supuesto, ese Congreso, las mayorías en el Congreso. ¿Cómo hubiera avanzado el país? En medio de todos estos palos, de todos estos obstáculos, ataques, infamias. Una empresa pública que ha crecido 10 billones de pesos, ingresos por 10 billones de pesos y un crecimiento del 14.5%. En medio de todo, como han intentado y han querido desestabilizar a nuestro país. Miren ese dato. Entonces, Gustavo Petro, ¿qué dice? El crecimiento insuscitado de utilidades, que es un incremento de la rentabilidad de las empresas colombianas, debe ser seguida por la decisión de sus propietarios en pagar los impuestos de ley y permitir, para salvar las finanzas públicas, aumentar impuestos a las personas que no a las empresas. Busco reducir los impuestos a las empresas, excepto las extractoras de fósiles, para ayudar en la descarbonización de las empresas en general. Busco aumentar impuestos a las personas de muy altos niveles de ingreso a través del incremento de impuestos de dividendos, de herencias, de fusiones económicas, de salidas de capital. La renta presuntiva sobre la improductividad de la tierra en grandes propiedades y de los ahorros en paraísos fiscales, los aranceles a la importación de productos que generen CO2. Los nuevos recursos fiscales, si los aprueba el Congreso, ya no beneficiarán a mi gobierno, pero le permitirán una senda clara de sostenibilidad de la deuda en beneficio de toda la economía. Ya no se beneficiará el gobierno del cambio. Entonces queremos y necesitamos que se beneficie el siguiente gobierno progresista, el gobierno de transformación, no sé cómo va a llamarse, cuál va a ser el eslogan de este nuevo gobierno, que vamos a lograr, lo vamos a lograr, no desfallezcamos, pero no pensemos que esto está ganado, ni nos demos por vencidos, nada de eso, estamos muy a tiempo, por supuesto. Es que nos llenábamos la boca diciendo vamos a esa consulta popular, sí, a la consulta popular, que se necesitan 14 millones, listo, los vamos a conseguir. Que eso no se nos olvide, esa cifra, 14, 15 millones, y si se puede más, excelente, mínimo, 14, 15 millones de votos, mínimo, todos con el esferito. Por supuesto, en esas elecciones al Congreso, al Senado, a las alcaldías, a las gobernaciones, por supuesto, a la presidencia. Ese número, ese grupo que creemos
esa multitud. Y también una de las formas de evitar que obviamente votan 16 millones y aparecen 15. O votan 15 y aparecen 14 porque se roban los votos. Entonces, esa es la forma de que no nos puedan hacer el fraude, que lo tendrán preparado presuntamente. Pero nosotros tenemos que responder es como, mirando, si ellos pueden, a ver cómo se echa atrás ese contrato que quedó con Thomas Drake y que hizo la registraduría, eso no lo sabemos, pero atentos con eso. Y la forma es 15 millones, no lo pueden tapar, no lo pueden ocultar. Un ejército de testigos electorales, eso es lo que necesitamos. Es una gran tarea, es un gran reto, el que tenemos que hacer. Entonces sigámonos dividiendo y sigan atacándose entre candidatos. Dios no, seguidores de los candidatos, síganse atacando y sigan haciendo eso. Van muy bien, muy hermosos, dándole primero que todo la papaya a toda esta gente que vengan aquí a coger esos posts y burlarse del movimiento de nosotros, pues. Y nosotros quedando como un chocate, porque eso es. Si se va a denunciar, si se tiene conocimiento de alguna candidatura que sea corrupta, que le esté lavando la cara a la derecha, que le esté no sé qué, hágale pues, papá, las pruebas. ¿Sí o no? Así es que debe ser. Porque por supuesto, si aparecen datos y cosas que demuestren que todo lo que se habla, que todo lo que se dice, que todo lo que se lanza, ¿tiene pruebas? Pues muéstrenlas. Pero basta ya de tanta echadera de la que sabemos entre candidaturas. No, lo que tenemos es que unirnos, que cada uno tenga su candidato. Hágale. Listo. Eso sabíamos. Y si llega el senador Iván Cepeda, ay, bendito sea. Y ahí sí yo me inclino por el senador Iván Cepeda, pero jamás iría a imponer o a tratar mal que a Carolina, que al otro. No. Pero si hay pruebas, ya la cosa es diferente. Porque tampoco vamos a permitir que se nos cuelen o que nos hagan alguna jugada, ¿no? Y no estamos hablando de ninguna candidatura en especial. Lo pongo en el contexto general, porque caras vemos, corazones no sabemos. Eso también es muy cierto. Y hemos visto, ¿no?, cómo nos la han hecho. Así por toda nuestra cara. El caso más claro es Catherine Miranda. Entonces aquí tenemos que ser firmes. Es nuestro país. No son caras, no son personas, son proyectos. Y la capacidad de esos proyectos de enfrentar también a esa mafia, esa gobernanza paramilitar que quiere volver. Esa es la forma. Entonces también necesitamos una persona firme o un proyecto firme para lo que vamos a elegir. No dejarnos llevar de caras o de proyectos. En eso sí, yo voy con Gustavo Petro lo que dice. Y falta. A ver qué dice Gustavo Petro. Entonces, unión. Y me alargué aquí hablando. ¿Ve? Ya se me dirá el video, no sé para cuánto. A ver si llegó a la hora, Dios mío. Bueno, continuamos. Siguiente ñapita. Cambio. Hoy, cientos de familias en Cali no pagan un solo peso en su factura de energía. ¿Cómo? Que hoy cientos de familias en Cali no pagan ni un solo peso en su factura de energía. Edwin Palma Egea publica esto. Sí, 0 pesos. Es la dignidad hecha realidad gracias a la energía solar que ya está transformando la vida de quienes históricamente fueron excluidos. ¿Dónde? En este gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, creemos que la justicia tarifaria no es solo bajar costos, es devolver derechos, romper con décadas de abusos y garantizar que la transición energética se sienta primero en los bolsillos del pueblo, no en las cuentas de los poderosos. Aquí seguimos calle por calle, techo por techo, democratizando el sol, que siempre fue nuestro. Vea, pues, en unos días con el Fondo Fenoje llegaremos a más hogares caleños para demostrar que el cambio no se detiene, que la dignidad no es negociable, que el futuro se construye desde abajo. ¡Wow! ¡Qué imagen esta imagen! Vean eso. Espectacular, Dios mío, ¿ah? Oiga, miren, 2
5, 8. 8 paneles. Esta casa rojita tiene 8. Esta tiene 3, 6, 8. Sí, yo he sabido que 8 más o menos son los paneles que necesitan para poder alimentar la casa. Vea, 2. Esta tiene más. Aquí hay 2 casitas. Sí, acá hay 2 casas. 3, 6, 8, 3, 6, 8. Ah, qué berraquera. Muestre más. Ve, muestre, miramos a ver. Muestre cómo llega el recibo. Muestre, vemos a esta colombianita. Muestre cómo le llega el recibo. A ver, la ampliamos. Perdón la tardanza. No se alcanza a ver. Pero sí, 0, vea. Aquí se alcanza a ver la manchita. 0. Véalo ahí. 0. 0. Ay, Dios, qué bendición esto. Muestre. Vean, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 paneles es lo que yo he visto acá. Mire, 2, 3, 6, 8. Todos a poner paneles. Y que no se los vayan a robar, ¿no? Perdón el comentario, pero no falta que pase alguno y le tire una piedra. Qué berraquera. En Cali ya hay familias que no pagan ni un peso en su factura de energía. La energía solar les cambió la vida. ¿Y cómo se puede dar esto en todo? Oiga, qué berraquera. Qué berraquera esa imagen. Esa imagen nos parece muy buena. Estoy acá buscando este post que, bueno, se me había pasado y ya cerrando el contenido, pues tenemos que publicarlo, por supuesto, porque es importante. Gustavo Petro le dice al Pasquín Innombrable: deje de amenazarme, señores de Semana, ya amenazaron a la juez. Jamás he cometido un delito en mi vida, si no ya estaría preso hace tiempo, dado que nunca he tenido el poder. Mi delito es el que concibe las mentes oligárquicas, el de rebelión, que no es delito ni para el pueblo ni para el mundo, es delito para los tiranos que no quieren que los derriben. Si esa oligarquía quiere agredirme, el pueblo responderá como toca. Entonces, pues, en parte de que se me había pasado, pues me queda bien en el guión que traigo acá, ahí improvisado, porque me quedo con esta frase: si esa oligarquía quiere agredirme, el pueblo responderá como toca. Tengo bloqueado al Pasquín Innombrable, vamos a abrir esto, así como Álvaro Uribe está ahí, mañana puede ser el presidente Gustavo Petro. Y eso también lo cita Jennifer Pedraza, ¿no? Jennifer Pedraza es la que le dan voz y voto también a ese otra que tiene que salir de ese Congreso. Otra, ahora con Robledo, Fajardo, por ahí. Bueno, eso lo traigo para el próximo video. Vamos a ver el pronunciamiento de Fajardo. Qué vergüenza. Este sí es mucho, inútil tan grande, ese Fajardo. Y es que de centro. Por eso repito, consulta de centro izquierda. ¿Cuál es? ¿Liscano? Murillo era la fórmula vicepresidencial de Fajardo, ¿no? Sí, que estuvo en el gobierno del cambio. Se tendió la mano, ¿no? Pero de centro. Tiene más centro, no sé. Entonces nos quedamos con esa frase, ¿no? Al final. Si esa oligarquía quiere agredirme, el pueblo responderá como toca. Ahí sí, como dijo la potra de la Cámara, la potra del ubérrimo de la Cámara de Representantes, ¿no? Píntela. Píntela. Porque de verdad, ¿cómo así? Y acá cierro el video con esta frase. Y cito. Esa frase entonces, como digo, me queda bien con la frase que quería despedir el contenido, y es otro post de Gustavo Petro referente a esto: elecciones, lo que nos viene, la decisión tan importante, las decisiones que tenemos que tomar. Repito, tenemos que elegir nuestro candidato o candidata en la consulta popular. Tenemos que elegir un Senado, un Congreso decente, Cámara de Representantes decente. Tenemos que elegir alcaldes y gobernadores decentes. Entonces la tarea es larga, ardua. Y ya saben, si no nos unimos, salimos a la calle y ganamos, nos destripan. Es un post de Gustavo Petro con el que cierro este video. Que nos llene esto de energía por nuestra Colombia, por el futuro
nuestro, el de nuestros hijos, el de los hijos de nuestros hijos, el de ese gran país, ese maravilloso país que llevo con orgullo todos los días si puedo en mis camisetas. Que la gente sepa que vengo de Colombia y que aquí soy de Colombia, el país mundial, el país potencia mundial de la vida. Ese es nuestro país y no vamos a permitir que vengan a dañarlo y a terminar de acabarlo y a echar atrás todo lo que hemos podido avanzar. Así que fuerza Colombia, fuerza. Vamos a empezar desde ya, si no hemos empezado, con esa campaña a conseguirnos cada uno de nosotros 5 personas, nuevos votantes que nos apoyen tanto en la consulta, no engrupirlos, mostrarles, tenemos datos, tenemos cifras, tenemos y hemos visto el plumero de esa gente, que más de uno seguro que también estará diciendo, oiga, esto, yo sigo esto, yo sigo esto. Entonces, con argumentos, convencer esas 5 personas, si se pueden más, mucho más, pero mínimo 5. 5 nuevos votantes, necesitamos ese trabajo. Ese es nuestro trabajo, ya que, repito, consulta popular, hágale pues, el pueblo está presente, el pueblo. Pueblo, llegó la hora, 15 millones de personas, 15 millones de votos. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia por poco tiempo. Aunque la esposita se me pone nerviosa cuando hablamos de todo esto y cuando escucha palabras como las de las Priella y de acabar con la izquierda. Siempre, pues, obvio, genera preocupación por parte de mi familia en nuestra próxima vuelta a Colombia. Pero bueno. Estamos con Dios, eso lo sabemos, estamos amparados y también pues hay que ser prudentes, todos, ¿no? Ustedes también allá, mucho cuidado, porque todos esos mensajes terminan por alborotar a más de un loco, y de esos hay mucho fanático loco en Colombia. Así que uribista por ahí suelto, definitivamente. Nos vemos entonces en la próxima. Ya les di los abrazotes, las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Gracias. Miles y miles de bendiciones para todos. Y me queda decirles, las personas que no se han suscrito al canal, suscríbase al canal. Esta es Colombia con C. Necesitamos llegar a esa meta de 150,000 suscriptores. Lo vamos a lograr, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo? Más que la placa, que claro que la placa, pero la placa es de mi hijo, más que todo, yo se lo digo a él, esa placa es suya. Pero lo que necesitamos es que nuestro trabajo llegue a más personas. Necesitamos combatir toda esa desinformación que vemos que está al pan de cada día. Y si ustedes consideran que lo que nosotros hacemos es digno de compartir y de suscribirse, pues se lo pedimos. Muchas gracias. Entonces, chao. No sé de cuánto va a salir este video, pero me va a salir un poco largo. Nos vemos en la próxima.